La gran virtud de esta serie es que despierta el interés en mucha gente para conocer más de la historia de estas culturas. Lo malo es que dan por hecho que todos dentro y fuera de México están empapados de la suficiente información para entender todo lo que aparece en la misma. Pero siendo realistas, esto no está pasando en muchos casos, y no es malo ni criticable no saber. Pues no existe el humano que lo sepa todo. Sin embargo, la realidad es que para entender todo lo que aparece en este anime y que el mismo no te deje con la cara de what, sí se necesita que el espectador haya leído muchos, pero muchos libros en esta materia. Y debido a que varios quetzales me han referido que se han llegado a confundir con las cosas que aparecen en cada capítulo, y derivado de estos, a muchos al ver el anime les está pasando lo mismo que le pasó al Joker. Es decir, te están estrellando los datos y las referencias en pleno rostro. Por ello, explicaremos las referencias en base a las fuentes históricas, siendo que a la fecha en que subo este video ya han pasado 4 capítulos, y al momento han aparecido lugares reales que hoy en día siguen existiendo. Sobre estos lugares, aunque en el primer capítulo, cuando el chamaco Isel regresa a su casa del centro de Uxmal, al fondo aparece el castillo de Kukulcán, el cual obviamente no está en Uxmal, sino en Chichén Itzá, siendo imposible que viajara tanto, pues en el propio primer capítulo, cuando van por su hermana para prepararla para el sacrificio, llega el Ajau, nombre con el que se referían a los gobernantes mayas, el cual entra en la casa. Así obviamente vivirían cerca de Uxmal, pues para trasladarse de Uxmal a Chichén Itzá les llevaría muchas horas, pues simplemente usando el Google Maps para ir de Uxmal a Chichén Itzá en carretera y en automóvil se lleva este tiempo. A pie sería así. Ya no digamos trasladarse de Monte Albán o Danibá a Uxmal, distancia que es de, y eso viajando en auto y sin detenerse. O a pie. Claro, todas las distancias referidas y el tiempo para recorrerlas son gracias a caminos y carreteras. Pero en esas épocas no existía nada de carreteras, siendo que esta zona es de las más difíciles de transitar en esa época, sobre todo donde estaría Uxmal y Palenque, pues las mismas estarían rodeadas de selva virgen. Por más caminos blancos que hubieran hecho los mayas. Así, las distancias que llegan a recorrer a lo largo de todos los capítulos sí son poco creíbles. Pues si buscamos un símil sería algo como lo que se ve en Apocalipto, donde recorren selva y les lleva tiempo recorrerla. Por lo tanto, viajes en esa época a lugares como los referidos en el anime les llevaría mínimo semanas y hasta meses. Ahora, hablemos de los dioses presentados hasta ahora por su nombre. Mictlantecutli, el señor del lugar del reposo silencio, quien destruye ciudades a su paso para absorber la sangre de los humanos. Cosijo, divinidad mixteca zapoteca, que es el Tlaloc Nahua o el Chacmaya. Xó, la divinidad de los temblores, pues en Oaxaca tiembla constantemente. Recordemos el último temblor hace unos años, que dañó muchas construcciones en Oaxaca, divinidad que fue destrozada por Mictlantecutli. Quetzalcóatl, la sabiduría preciosa, divinidad conocida en casi todo Mesoamérica y Anáhuac. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Y si bien aparecen por lo menos otras 3 divinidades, 2 junto a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y una mujer en el primer capítulo, a la fecha no se han referido sus nombres, así no especularé hasta saber en realidad quiénes son. Sobre las divinidades del Anáhuac en fuentes históricas es un tema muy complejo, el cual no se puede reducir a una mera guerra de divinidades por la sangre humana. Pues por ejemplo, entre varios grupos nahuas, muchos creían que todo había sido creado por una divinidad dual, algunos le llaman Ometeotl, otros Tonacatecutli, el aspecto masculino de la creación, y Tonacatecíhuatl, el aspecto femenino. Siendo que se llega a referir que esta divinidad dual creó todo y que en realidad las demás divinidades son desdoblamientos o advocaciones de esta divinidad suprema. Pues por ejemplo, Tonacatecutli y Tonacatecíhuatl tuvieron primero 4 hijos, los 4 Tezcatlipocas, mismos que podrían ser estos aparentemente. Pero en un sentido los 4 en realidad son la propia divinidad suprema. Así, todos los dioses referidos, independientemente de sus nombres, sean náhuatl, maya, mixteco zapoteco o en cualquier otro idioma, en realidad son la misma divinidad. Apoyando esta creencia se tiene al mismísimo Nezahualcóyotl, del cual obviamente no era una divinidad, pero se ha especulado que él rendía culto en lo privado a una divinidad la cual no tenía forma. Así, esta guerra que explica la serie en realidad no se entiende si es que todas las divinidades eran una sola. Pero claro, como dije, esto es mucho más complejo.
Pues por otra parte, existen referencias de que la divinidad dual, creados sus 4 hijos, ordenaron a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli que crearan una pareja dual pero en el inframundo. Pues así como había una pareja dual en lo alto de los cielos prehispánicos, así debía haber una pareja dual en la parte contraria, en el inframundo. Y esa pareja precisamente fue Mictlantecutli, el que destruye las ciudades, y su dualidad femenina Mitecacihuatl. Por ende, Quetzalcóatl creó a este, pero ahora, este encerraría su propia creación según el anime. Y sin dejar a Quetzalcóatl, este menciona en el primer capítulo que encerrará a Mictlantecutli cerrando las 5 puertas del inframundo. Y además refiere que en el Mictlán está su hermano, y que no importa que lo tenga que encerrar, aunque su hermano muera por ya no tener acceso a la sangre humana. Este hermano del que habla, aunque no ha aparecido, es Xolotl, el lucero de la tarde. En un sentido, Xolotl es el gemelo precioso de Quetzalcóatl. Por ello, la palabra Quetzalcóatl tiene al final Coatl, que significa serpiente, pero a la vez Coatl deriva de cuate o gemelo, como referí en un video previo. Siendo que al hacer referencia al cuate o gemelo, este es Xolotl, que tiene una forma de Xoloescuincle. Y como Xolo, según los mitos, es un perro que ayuda a los muertos a transitar por los niveles del Mictlán. Pero como ya referimos, con la dualidad suprema que podría ser en realidad todas las divinidades, esto mismo pasaría con Quetzalcóatl y su hermano que está en el Mictlán. Como lo dice Tezcatlipoca, sirviendo a Mictlantecutli por ello, no confiando en que Quetzalcóatl haga la tarea de encerrar a su propio hermano. Pues en parte de su cosmovisión Xolotl, el lucero del atardecer, y Quetzalcóatl, el lucero de la mañana, mejor llamado como Tlahuizcalpantecutli, sería la misma divinidad, y en un sentido más físico, Xolotl y Quetzalcóatl astronómicamente eran la forma en que denominaban al planeta Venus. Siendo que por aparecer por donde se oculta el Sol, simbólicamente el planeta desciende al inframundo, para después de un determinado tiempo reaparecer en el oriente. Así el Xolotl aparentemente transita bajo el Mictlán, lo cual explica, por ejemplo, el mito de cuando Quetzalcóatl bajó al Mictlán, robó los huesos de las humanidades previas, todo esto con ayuda de su hermano Xolotl. Más aparte la creencia de que los perros guiaban a los muertos por el inframundo. Todo esto explica el por qué Tezcatlipoca y Quetzalcóatl hablan de que el hermano gemelo de este está en el Mictlán y sirve al Señor de la Quietud. Pasemos a las 5 puertas que quieren cerrar el cártel de los Tezcatlipocas. Según la mitología existían 9 niveles del inframundo en el Mictlán. Así, no coincide con las 5 puertas que refieren a la serie. Pues en realidad no había 5 entradas, sino miles. Pero bueno, por eso me supongo que se la dejaron barata y por eso solo le encargaron cerrar 5. Si no, nunca hubiera acabado. Y menos en un periodo lunar de 28 días. Como bien aparece en el primer capítulo de la serie, la primera puerta que cierra el Chamacuicel se encuentra en un cenote nuxmal, donde sacrifican a su hermana. Es decir, un orificio calcáreo en el suelo donde se acumula agua por ríos subterráneos. Cenotes que existen cientos en toda la península de Yucatán. Por poner solo un ejemplo, tenemos el que se encuentra debajo del templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Y esta referencia de que existe algo debajo de una construcción, sí lo toman en el 4º capítulo, donde ya, acompañado de los gemelos pamboleros, los cuales espero no la Cruz Azuleen más adelante, y de la guerrera mixteco zapoteca, la cual me recuerda un poco a un supremo Kaiosama por su vestimenta, encuentran la segunda puerta del Mictlán debajo del Palacio de Palenque. Obviamente, en Palenque no existe un cenote abajo, por lo menos hasta donde se sabe. Pero continuando con la infinidad de entradas al inframundo en toda Mesoamérica. En todo el Anáhuac existen cuevas, y estas también se consideraban puertas al inframundo, así como también representaban la boca del Gran Zipactli, o ser originario con el cual Tezcatlipoca y Quetzalcóatl crearon la tierra despedazándolo. Y ya no digamos las entradas simbólicas al inframundo creadas por los humanos, como por ejemplo los túneles debajo de las mal llamadas pirámides del Sol, la Luna y de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Así, 5 puertas en el Mictlán. No lo sé, Rick, parece falso. Es difícil de creer, pues Mictlantecutli podría ascender por una de las miles puertas ya referidas previamente. Pero siguiendo con los dioses plenamente identificados, Tezcatlipoca representado con su pintura facial de franjas negras y amarillas, como aparece en los códices. También lo identifican porque aparece con un pie descarnado, aunque en realidad, según los mitos y las representaciones, su pie fue arrancado, brotando del muñón un espejo de obsidiana con el cual puede ver el corazón de los hombres. Mientras que Quetzalcóatl es más difícil de identificar, pues primero posee un niño vivo, y en su segunda aparición surge en Palenque.
donde hicieron alusión al templo de las inscripciones que se encuentra ahí. Y gracias a la sangre del jaguar Yaot, ahí posee, me supongo, el cuerpo del gran gobernante de Palenque, Kinish Hanap Pakal, o Pakal el Grande, el cual su tumba está debajo de esa estructura, siendo este gobernante uno de los pocos cuyo sepulcro fue encontrado intacto. Y en su entierro tenemos su máscara mortuoria, la cual es la misma que tiene Quetzalcóatl al poseer al cadáver. Ahora, precisamente hablemos de eso de poseer humanos. Ni Mictlantecutli, Xó, Cosijo o el jaguar Yaot, ni la mujer misteriosa cuyo nombre aún no conocemos, necesitan poseer humanos para interactuar entre ellos. Pero estos cuatro sí, los cuales necesitan poseer humanos vivos o muertos para hablar entre sí. Solo que el problema es que su poder divino descompone los cuerpos humanos rápidamente. Sin embargo, el Quetzalcóatl que habla en muchas crónicas y mitos nos pintan un Quetzalcóatl civilizador que dio el maíz a los hombres, que precisamente prohibió los sacrificios en la Gran Tula, siendo esta una de las muchas causas de conflicto entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ya que precisamente con la salida de Tula de Quetzalcóatl, gracias a que Tezcatlipoca lo emborrachó y le mostró la oscuridad en su corazón, se inició nuevamente la era de los sacrificios. Además, Quetzalcóatl en los mitos se sangró su pene derramando su sangre en los huesos tomados del Mictlán para crear la nueva humanidad. Datos todos estos que no explican mucho el actuar del Quetzalcóatl de la serie, ya que si bien existen crónicas que también nos hablan de un Quetzalcóatl que sometió pueblos a su paso, este Quetzalcóatl no poseería seres humanos para luego destrozarlos, ni tampoco fomentaría los sacrificios para recibir sangre y así subsistir, ya que él mismo ha dado sangre. Vamos, cronológicamente hablando, este ni siquiera estaría en esta tierra en el tiempo que maneja la serie. Pues si hacemos caso a que Quetzalcóatl dejó la mítica Tula, sea esta la que se encuentra en Pachuca Hidalgo o en Teotihuacán en el Estado de México, este abandonó el continente por el oriente volviéndose simbólicamente Venus como ya referimos, derivándose de este mito en parte la supuesta confusión de Moctezuma, quien pensó que Cortés era Quetzalcóatl y que éste había regresado. Y si precisamente los niños mexicas refieren la existencia de Tenochtitlan en esa época, fuera Quetzalcóatl un mito, un sacerdote, un guerrero, un simbolismo, un gobernante, este se habría ido o habría muerto, aunque se tratara de una divinidad, cientos de años antes de la fundación de Tenochtitlan, de donde vienen estos chamacos. Siendo lo más contradictorio su postura, pues el Quetzalcóatl mítico no estaba de acuerdo con los sacrificios de sangre, y menos poseería niños vivos para después matarlos. Claro, me supongo que en esos capítulos su actitud cambiará al respecto. Finalmente, para terminar este primer video guía, tenemos al eterno rival de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, quien también sopla humo negro al estar hablando. Referencia esta al simbolismo de su nombre como espejo humeante. Aunque como referí en el primer video en el que me ocupé de Onyx Equinox, Tezcatlipoca tenía docenas y docenas de nombres y formas de aparecer frente a los hombres. Desde un anciano, un joven eterno, un coyote, obviamente un jaguar, o incluso no tener forma alguna. Y aquí, volviendo a la complejidad del estudio de las divinidades, si bien en la serie para que no haga trampa Quetzalcóatl con su campeón concepto totalmente ajeno a estas culturas, este asigna a su más fiel sirviente Yautl, el cual en realidad no es su sirviente, sino que es una de las múltiples formas del Tezcatlipoca negro. Yautl es el enemigo interno, el guerrero interno que se debe vencer, nuestro lado oscuro, y no el jaguar cascarrabias que aparece junto al chamaco Isel. Por todo lo anterior, hemos desmenuzado una parte de las referencias y simbolismos que han puesto sobre todo en el primer capítulo de Onyx Equinox, pues los otros 3 capítulos se han ocupado menos de referir datos prehispánicos. Así, esperen el siguiente video de la serie, donde seguiremos explicando las referencias de este anime.